Mi nombre es Elena, tengo 28 años y si me vieras ahora, probablemente pensarías que soy una mujer afortunada. Pero mi vida siempre ha estado teñida de un gris monótono, incluso bajo el sol de la Ciudad de México. Éramos 4 hermanos, yo la única chica, y 3 varones, Raúl, Diego y Miguel. Mis padres, Héctor e Isabel, trabajaron incansablemente sacrificando su presencia por un futuro que prometían sería próspero. Mi padre viajaba constantemente por negocios y mi madre manejaba nuestra pequeña tienda de abarrotes. En casa me sentía más como una empleada doméstica que como una hija. Mi vida se resumía en tareas: limpiar, cocinar, cuidar. Elena hace esto, Elena limpia aquello. Mis hermanos eran los reyes y yo la sirvienta invisible. Apenas recibía afecto. Mi única forma de consuelo era mirar a mis amigas, tan mimadas y felices, y sentir una punzada de envidia y anhelo. Porque yo no podía tener una vida normal, una vida donde alguien se preocupara por mis sentimientos. Esta falta de atención me dejó terriblemente ingenua en muchos aspectos. Recuerdo que mi hermano mayor, Raúl, siempre fue un poco problemático, un imán para los líos. En varias ocasiones intentó acercarse a mí de formas que me hacían sentir incómoda e insegura, buscando una intimidad que me parecía turbia. Yo siempre lo rechazaba sin entender del todo qué quería, pero sabiendo instintivamente que estaba mal. Un día, por accidente, revisé su teléfono. Lo que vi fue un torrente de imágenes y vídeos que paralizaron mi cuerpo, pero que para mi vergüenza encendieron una curiosidad febril en mi mente. Sentí un calor prohibido y una punzada de deseo por experimentar esa intensidad. Era mi pequeño fetiche secreto, el anhelo por el conocimiento sensorial que me había sido negado. Sin embargo, mi decencia interna, aprendida de mis abuelos, me detuvo. Espera, Elena. Espera el matrimonio. Espera el camino correcto y seguro. El tiempo pasó. La salvación llegó a través de mi padre y su socio, don Ricardo. Ellos eran inseparables, socios en todo. Don Ricardo tenía un hijo, Javier, que vivía fuera de la ciudad por trabajo. Cuando Javier regresó con planes de sentar cabeza, don Ricardo inmediatamente pensó en mí. Me conocía, sabía que era trabajadora, tranquila, y una excelente cocinera. Para él, esas eran las cualidades esenciales para una esposa. Además, yo era una joven atractiva, y eso no le venía mal. Para nuestro primer encuentro me vestí con mucho cuidado, sabiendo que era mi única puerta de escape. Llevaba un vestido de encaje de algodón en color azul cobalto, de corte sencillo pero que acentuaba mi figura con discreción. Las mangas cortas y el cuello cerrado mantenían la modestia, pero la forma en que el encaje se ajustaba a mi cintura me hacía sentir atractiva. Mis zapatos eran unas sandalias de tacón de cuero color beige, simples pero elegantes, que apenas hacían ruido al caminar. Mi único adorno era una pequeña cruz de plata, regalo de mi madre, que brillaba sobre mi cuello. Javier era un hombre tranquilo, tan callado y reservado como yo. Su padre nos presentó diciendo: ustedes dos son perfectos, ambos son almas silenciosas, se complementarán. Yo me sentía desesperada por irme. En el fondo quería casarme para experimentar todo aquello que la curiosidad de Raúl había despertado en mí, pero que la moralidad me había obligado a reprimir. El noviazgo fue corto. Nos casamos y nos mudamos a Santiago de Querétaro, donde Javier estaba expandiendo sus negocios. Vivíamos en el segundo piso de la casa de sus padres, don Ricardo y doña Carmen. Nuestra vida matrimonial comenzó con el fervor que yo tanto anhelaba. La intimidad era una novedad embriagadora, un alivio a la tensión acumulada durante años. Javier era afectuoso, me tenía en cuenta y por primera vez me sentí deseada. Me aferré a él, tratando de recuperar el tiempo perdido. Pero al cabo de un año, el patrón familiar volvió a aparecer. Javier, igual que mis padres, comenzó a obsesionarse con el trabajo. Todo es por nuestro futuro, Elena, decía, usando la misma frase que había escuchado toda mi vida.
La intimidad se volvió rara y predecible. Mi marido, antes atento, se convirtió en un fantasma preocupado solo por sus finanzas. Yo, que me había acostumbrado a su calor constante, me sentía abandonada. De nuevo, la soledad me invadió. ¿Sería mi destino vivir siempre a la sombra del trabajo? Para mitigar mi aislamiento, Javier instaló un router wifi en el apartamento. Para que te entretengas, mi amor, me dijo. Y así comenzó mi escape. El móvil se convirtió en mi pañuelo de lágrimas. Navegaba, me unía a grupos, buscaba conversación. Mi fetiche por la conexión emocional no correspondida me llevó a un chat anónimo, donde conocí a Felipe. Él vivía en una ciudad lejana y era un hombre mayor, más maduro. Me escuchó. Le conté mi vida entera, mis frustraciones, mi soledad. Cosas que jamás le habría dicho a Javier. En cuestión de días, Felipe sabía más de mí que mi propio esposo. Me ofrecía la atención constante que necesitaba. Buenos días, mi reina. ¿Qué planes tienes hoy? ¿Ya comiste? ¿Qué ropa llevas puesta? Eran preguntas sencillas, pero su frecuencia y constancia me hacían sentir valiosa. Una tarde me envió una foto casual de sí mismo. Estaba en el trabajo con la camisa ligeramente abierta y una barba bien cuidada. Había algo en su mirada intensa y su aura de experiencia que me atrajo. Luego escribió: me gustaría tanto que me dieras un beso ahora mismo, Elena. Me reí. ¿Un beso por el teléfono, Felipe? ¿Cómo se hace eso? Se hace con la imaginación. Me dices toma mi beso y yo lo siento. Me describes cómo estás vestida, y yo te abrazo con mis palabras. Solo tienes que dejarte llevar. Sentí mi corazón latir con fuerza. Era la misma sensación de curiosidad prohibida que tuve con el teléfono de Raúl, pero esta vez había un cómplice gentil que me invitaba a cruzar la línea. Mi deseo latente y mi necesidad de afecto se unieron en un torbellino. ¿Podrían unas simples palabras ser suficientes para llenar el vacío que Javier había dejado? Estaba a punto de descubrirlo. El calor que sentí después del primer coqueteo virtual con Felipe fue como una descarga eléctrica. Era la adrenalina del riesgo mezclada con la satisfacción de ser vista. Mi marido Javier seguía inmerso en su trabajo, entrando y saliendo de nuestra casa en Querétaro como un huracán de ambición. Ya no me prestaba atención. Y yo, que me había acostumbrado al calor de la intimidad, me sentía congelada. El móvil se convirtió en mi escapada diaria, mi ventana a un mundo donde Elena era deseada, no solo una sirvienta de casa. Con Felipe la intimidad escaló rápidamente de los besos virtuales a los juegos de rol con palabras. Me hacía describir lo que llevaba puesto, y yo, consciente de que solo eran palabras, me permitía vestir mi imaginación con atrevimiento. Empecé a usar en casa un camisón de seda negro que Javier me había regalado y que él rara vez notaba. Era mi fetiche secreto, sentir la seda rozando mi piel mientras describía las sensaciones a Felipe. Era una forma de transformar mi soledad en poder. Descríbeme ese camisón, mi reina. ¿Cómo se siente en tu piel? ¿Dónde te lo desabrocharías primero para mí? Escribía él, y sus palabras eran más poderosas que cualquier toque físico. La experiencia era adictiva. Me llenaba el vacío que Javier dejaba con sus largas jornadas de trabajo. Él me traía regalos, me daba dinero, pero nunca el afecto constante y la validación que yo anhelaba. Un día, después de una de esas intensas conversaciones, Felipe me propuso ir más allá. Elena, necesito verte. Quiero ver a la mujer que me quita el sueño. Solo un momento, por favor. Sentí un escalofrío de terror y excitación. ¿Cámara? Eso era cruzar una línea muy peligrosa. Pero mi hambre de ser vista y la necesidad de darle a ese amorío virtual una dimensión real me impulsaron. Esa tarde me puse el camisón de seda negro. Me peiné, me maquillé y con el corazón latiéndome a 1000 por hora, encendí la cámara.
Lo que siguió fue un intercambio íntimo lleno de descripciones y gestos que, aunque distantes, eran más intensos que la mayoría de mis encuentros con Javier. El sentimiento de ser mirada con deseo por alguien que realmente me escuchaba era liberador. Cuando terminé la videollamada y apagué la laptop, mi conciencia gritaba, pero mi cuerpo estaba lleno de una satisfacción prohibida. Había probado el fruto prohibido y ahora no podía volver atrás. Rápidamente Felipe dejó de ser suficiente. Su estilo demasiado sumiso no siempre satisfacía mi necesidad de tensión. El mundo virtual era vasto y yo me volví insaciable. Empecé a buscar otras conexiones. Conocí a Ricardo, no confundir con mi suegro, un hombre de Veracruz que me ofrecía adoración constante. Había también Luis, un joven de Guadalajara al que le gustaban mis zapatos de tacón, un nuevo y excitante fetiche. Le enviaba fotos de mis botines de cuero negro con hebillas, que usaba incluso cuando estaba sola en casa, y él me describía fantasías sobre cómo sonaban mis pasos en el piso de madera. Mi vida se transformó en una doble existencia. Por la mañana, era la esposa perfecta, limpiando a fondo y cocinando chiles en nogada para Javier. Por la tarde me encerraba en mi santuario secreto del Internet. Mi ropa en casa se volvió más sugerente para mí, aunque discreta para cualquiera que me viera. Vestidos de punto fino que se ajustaban a mis curvas o blusas de encaje con un tank top debajo. Todo era una preparación para la cámara, incluso si no la encendía. Me volví experta en equilibrar la fachada. Cuando Javier llegaba, yo lo recibía cálida y complaciente, y él, satisfecho con la paz y el orden del hogar, no sospechaba que la energía que yo irradiaba venía de docenas de hombres virtuales, no de él. Una noche, cuando Javier estaba en una cena de negocios, me preparé para una sesión de videollamada con Antonio, mi más reciente conexión. Sentía que esta vez quería superar todos los límites. Me puse un vestido negro ajustado, de terciopelo con un escote sutil, pero audaz. Usé unos zapatos de tacón alto con tiras que se ataban a mis tobillos, mi fetiche por el calzado alcanzaba su punto álgido. La conversación con Antonio era intensa, peligrosa. Estábamos en el punto culminante de la conexión, y yo me levanté del sofá para hacer un gesto que él me había pedido. Fue entonces cuando lo vi. No en la pantalla, sino en el marco de la puerta del salón. Don Ricardo, el padre de Javier, estaba allí. Tenía una llave de repuesto. Había entrado en silencio. Se quedó paralizado. Su rostro era una mezcla de confusión, shock y algo más, algo que no supe descifrar de inmediato. Yo estaba allí, en mi vestido de terciopelo y tacones, con la laptop abierta apuntándome. ¿Don Ricardo? ¿Desde cuándo está aquí? Mi voz era un hilo y sentí que todo el aire abandonaba mis pulmones. Estaba expuesta, y no ante un extraño virtual, sino ante el hombre que respetaba como a mi propio padre. Me quedé inmóvil, sintiendo como el miedo y la vergüenza me quemaban la garganta. Don Ricardo, el socio de mi padre, el suegro al que debía respeto, estaba allí, testigo de mi traición y de mi desesperación. El vestido de terciopelo negro que me había hecho sentir tan poderosa minutos antes, ahora era un uniforme de humillación. Don Ricardo. ¿Va a decirle a Javier? ¿Y a mi padre? Mi voz era apenas un susurro que se rompía. Intenté cerrar la laptop, pero él se acercó y la cerró por mí con un movimiento lento y definitivo. No hubo rabia ni condena inmediata en sus ojos, sino una profunda, melancólica comprensión que me desarmó. ¿Decirles que Elena? ¿Que la joven esposa de mi hijo se siente sola y busca calor donde sea? ¿Cree que no he notado cómo se apaga aquí arriba? Su voz era grave y baja, un trueno contenido. Se sentó en el borde del sofá, justo donde yo estaba sentada minutos antes, y me indicó con un gesto que me acercara. Me acerqué sintiendo el aroma de su loción de cuero y tabaco envejecido, un olor que me recordaba a la estabilidad y la autoridad, mi fetiche por el olor a hombre maduro y poderoso. Mi hijo es bueno pero es un tonto, absorto en sus ladrillos en Querétaro, continuó, mirando al suelo.
Y yo conozco a su padre, Héctor. Dos hombres que creen que el dinero y el futuro valen más que el corazón de una mujer. Esa frase, el corazón de una mujer, me golpeó. Era la primera vez que un hombre adulto me ofrecía validación emocional en lugar de una lista de tareas. Yo solo quería que alguien me prestara atención, confesé, sintiendo como las lágrimas se acumulaban. Y yo le pregunto, Elena, ¿acaso ese fantasma en la pantalla puede darle lo que su alma necesita? ¿Esa atención real, el contacto verdadero? Las palabras de don Ricardo hicieron que todos mis amores virtuales parecieran de repente vacíos e infantiles. Él no me estaba regañando, me estaba ofreciendo una alternativa real al vacío. Era un hombre de carne y hueso con la experiencia y la fuerza que yo buscaba, sentado a solo unos centímetros de mí. No lo son, dije con un hilo de voz. Entonces deje el teléfono. Me tiene a mí. Alguien que la ve, la respeta y la necesita. El ambiente se cargó de una tensión palpable. La mezcla de miedo a la exposición y la irresistible atracción por su madurez me envolvió. En ese momento don Ricardo dejó de ser mi suegro y se convirtió en el refugio prohibido que mi cuerpo y mi alma desesperaban por encontrar. Se acercó a mí y con una delicadeza inesperada pero firme, deslizó sus dedos por mi cuello, tocando la cadena de plata de la pequeña cruz que llevaba. Ese gesto físico, real, me hizo temblar de una manera que ninguna palabra de Felipe o Antonio podría haber logrado. La intimidad que siguió fue una revelación. A diferencia de Javier, que era tímido y metódico, don Ricardo era experimentado y dominante. Cada toque era firme, cada mirada era ardiente. Me sentí consumida por el deseo y la certeza de estar haciendo algo terriblemente incorrecto, lo cual, paradójicamente, lo hacía mucho más intenso. Era mi pecado real contra mis pecados de la imaginación. Él no me daba espacio para la duda, me tomaba con una autoridad que mi alma anhelaba. Cuando la tensión cedió me sentí exhausta, pero plenamente satisfecha por primera vez en mucho tiempo. Don Ricardo me sostuvo en sus brazos en el silencio de nuestro secreto. Ya no tiene que esconderse en esa pantalla, mi niña, me susurró besando mi frente. Yo seré su realidad, su secreto. Ahora, usted es mía. Esa noche, cuando Javier regresó, me encontró extrañamente tranquila y complaciente. No sospechó nada. Yo, por mi parte, cumplí mi promesa tácita. Bloqueé a Felipe, Antonio y a todos los demás. Sus colores virtuales palidecieron ante la realidad quemante de don Ricardo. Había cambiado mis sombras por un sol prohibido, y no podía alejarme. Ahora el único riesgo era doña Carmen, su esposa, quien vivía justo debajo de nosotros. Nuestra vida secreta se instaló en una rutina ardiente, tan peligrosa como adictiva. El apartamento en Querétaro se convirtió en el escenario de una doble vida, yo, la esposa silenciosa y eficiente para Javier, y yo, la amante apasionada y dependiente para don Ricardo. Javier seguía cegado por sus ambiciones. Creía que mi renovada calma era señal de felicidad matrimonial. Yo ya no me quejaba de su ausencia, al contrario, su trabajo y sus viajes se habían convertido en mis oportunidades. Me había acostumbrado a la intensidad de don Ricardo, a sus manos firmes y a su experiencia que hacían que Javier pareciera un niño inexperto. Estaba completamente enganchada a ese fuego prohibido. Don Ricardo cumplía su promesa, me veía. Me prestaba atención a cada detalle. Un día me regaló un par de delicados guantes de piel en color burdeos, y me confesó que le fascinaba la forma en que el cuero se ajustaba a mis muñecas, un nuevo y sutil fetiche que explotamos en la intimidad. Eres mi secreto más dulce, Elena, me decía, mientras me ayudaba a desatar mi vestido de casa siempre de tela fresca y con un pequeño cierre de cremallera en la espalda que él se encargaba de bajar lentamente. Pero el riesgo era palpable. Doña Carmen, la madre de Javier, era una mujer tradicional, atenta, que no tardó en notar los cambios. Don Ricardo, antes predecible, ahora inventaba excusas constantes. La taza de café en mi apartamento duraba ahora 1 hora y media.
Carmen comenzó a subir bajo cualquier pretexto, pedir un poco de azúcar, preguntar por el mole poblano que yo cocinaba, o simplemente ver cómo iba la limpieza. En una ocasión, Carmen me encontró en la cocina. Yo llevaba una blusa de seda blanca y una falda de tubo de lino en color arena. Era ropa modesta, pero me sentía vulnerable bajo su mirada. Carmen me examinó y su vista se detuvo en el cuello de mi blusa, donde don Ricardo me había dejado una pequeña marca roja que apenas alcancé a cubrir. Ricardo pasa mucho tiempo aquí arriba, ¿verdad, hija? Su voz era dulce, pero sus ojos fríos y calculadores. Solo hablamos de negocios de mi padre, doña Carmen. Ya sabe Héctor, y él, mentí sintiendo que el sudor frío me recorría la espalda. Claro. Los negocios, musitó ella, sin dejar de mirarme a los ojos, como si estuviera leyendo mi alma. La sospecha de Carmen se convirtió en mi nueva tortura. Sabía que ella no creía la excusa de las tazas de café o de los negocios. Su presencia en el piso de abajo era como un reloj que hacía tic-tac, anunciando el inminente desastre. Las citas con don Ricardo se hicieron más esporádicas y llenas de una adrenalina tensa. El placer ahora venía de la sensación de ser atrapados. Un martes don Ricardo subió con una expresión de pánico apenas contenido. Tenemos que ser rápidos, Elena. Carmen va a Guanajuato. Dijo que iría a visitar a su hermana enferma por el día, pero no confío. Siento que me está probando. ¿Guanajuato? ¿Y qué significa eso? Pregunté sintiendo la habitual mezcla de miedo y deseo desesperado. Significa que tenemos unas horas. Pero no bajes la guardia. Ella sospecha. Esa tarde fue una tormenta de pasión furtiva. La necesidad de aprovechar cada segundo hizo que el encuentro fuera brutalmente intenso. Apenas tuvimos tiempo de desvestirnos, sus manos fuertes sobre mi falda, el cuero de mis botines rozando sus pantalones. Era una locura incontrolable alimentada por el miedo a ser descubiertos. Cuando terminó, nos separamos rápidamente, tratando de alisar nuestras ropas y calmar la respiración agitada. Recuerda, estoy aquí abajo por si acaso, me susurró antes de bajar las escaleras. Ella debe pensar que estuve trabajando en el jardín. Minutos después, yo estaba en la cocina, tratando de limpiar la evidencia de mi propia euforia, unas copas de jerez que habíamos bebido y un mechón de pelo de don Ricardo que había caído sobre el suelo de azulejos. Me sentía exultante, pero la tensión me consumía. De pronto un ruido silencioso en la escalera me hizo voltear. Doña Carmen. Estaba parada en el umbral de la cocina, con su bolso de mimbre en el suelo, como si hubiera regresado de la calle. Su rostro estaba descompuesto por el dolor, y sus ojos, dos pozos de traición, no me miraban a mí, sino a mi marido. Don Ricardo acababa de entrar a la cocina. Llevaba su camisa por fuera del pantalón, y su peinado, siempre impecable, estaba desordenado. Carmen. ¿Qué haces aquí? ¿No fuiste a Guanajuato? Gritó don Ricardo, la máscara de calma cayendo a pedazos. Carmen no contestó. Simplemente señaló a su marido, luego a mí, luego de nuevo a su marido. Abrió la boca, y un grito desgarrador lleno de años de resentimiento y dolor escapó de su garganta. Desgraciados. Con la mujer de nuestro hijo. Te maldigo, Ricardo. Esto no quedará así. En medio de la histeria de Carmen, mientras don Ricardo intentaba desesperadamente acallarla, supe que nuestro secreto había terminado. Pero lo que no sabía, era lo terrible y sangriento que sería este final. El grito de doña Carmen no fue solo un sonido, fue un quebrantamiento. Rompió la fachada de nuestra casa, el silencio de la calle y, lo más aterrador de todo, la ley moral de don Ricardo. Carmen, cállate. Por favor, no levantes la voz. Javier está a punto de volver. Don Ricardo suplicaba intentando alcanzarla, pero ella se agitaba con una furia descontrolada, su rostro transformado por la histeria y la humillación.
Le diré a todo Querétaro quién eres. Un viejo traidor. Un depravado que deshonra a su propia familia. Gritaba amenazando con salir por la puerta principal. El pánico se apoderó de don Ricardo. No era la pérdida de su esposa lo que le aterraba, sino el escándalo, la ruina de su reputación y la vergüenza ante mi padre, Héctor. En un acto de locura repentina, tratando desesperadamente de silenciarla, se abalanzó sobre ella. No la golpeó con sus manos, sino que en el forcejeo, la empujó hacia la mesa auxiliar de mármol que teníamos en el recibidor. El sonido fue seco, contundente. Doña Carmen se desplomó al instante. El eco de su caída se dispersó en el silencio, un silencio mucho más aterrador que su grito. Estaba inmóvil, tendida en el frío suelo de azulejos. Dios mío. Carmen. Yo no quería. Elena, yo no quería. Don Ricardo se arrodilló a su lado con las manos temblando, el rostro completamente lívido. En ese momento, no era el hombre fuerte y dominante que me sedujo, sino un viejo aterrorizado. Yo estaba petrificada. Mi búsqueda de un toque real me había llevado a presenciar un asesinato. El riesgo que creía manejar se había materializado en una tragedia irreversible. No había tiempo para el remordimiento ni la moralidad, solo para la supervivencia. Javier volvería pronto. Don Ricardo, volviendo a su tempel de hombre de negocios, tomó las riendas. Trae algo. Algo grande. Algo que no se note que falta. En un frenesí de adrenalina helada, tomamos una gran manta de lana a cuadros, una manta típica de mi ajuar, que Javier usaba todas las noches de nuestra cama matrimonial. Era la primera evidencia fatal. Don Ricardo llamó inmediatamente a Javier. Hijo, tu madre se fue hace horas a Guanajuato y no ha llegado. Su hermana dice que no está allí. No regreses a casa, encuéntrala. Llama a tus tíos. Denúncialo. Con esto se aseguró de que Javier estuviera lejos y ocupado en una búsqueda falsa. Mientras yo limpiaba los pequeños rastros de sangre y el caos en el recibidor, don Ricardo envolvió el cuerpo de su esposa en mi manta de a cuadros. Bajamos por las escaleras de servicio, moviéndonos como sombras, yo sujetando la puerta para el coche. Él la colocó en el maletero. La llevaré lejos. A la sierra por Pachuca. Un lugar donde nadie la busque, me dijo, sus ojos implorando silencio. Regresé al apartamento y me senté a esperar, tratando de borrar la imagen de Carmen en el suelo, de mi manta manchada. Cuando Javier regresó, estaba devastado y frenético buscando a su madre. Yo actué como la esposa preocupada, ofreciéndole té y consuelo. Pero la verdad en México o en cualquier parte siempre encuentra su camino. La policía y la prensa se movilizaron por la desaparición de doña Carmen. A las pocas horas, la encontraron en el lugar que don Ricardo pensó que era seguro. Y luego vinieron las cámaras. La policía examinó las grabaciones de los vecinos, una sombra en la madrugada, una figura grande envuelta en una manta, colocada en el maletero del coche de don Ricardo. El punto de inflexión llegó con la manta. Javier la identificó en las noticias, esa es la manta de mi esposa, la que compramos para nuestra cama. Nos citaron. Por separado. Don Ricardo mantuvo su historia, ella se fue, yo no sé nada. Yo sentada en una sala fría de la Fiscalía en Querétaro, sintiendo el peso de mi soledad, mis deseos insatisfechos y la sangre en mis manos metafóricas, me derrumbé. El detective me preguntó sobre la manta, sobre la tensión con doña Carmen. Mi resistencia se rompió. Les conté todo. Desde la soledad de mi niñez, el vacío de mi matrimonio, el fetiche por el toque real, hasta el terror y el deseo que me ataron a don Ricardo, culminando en el golpe fatal de aquella tarde. Ahora estoy aquí. En una celda, despojada de mis vestidos de seda y mis botines de cuero. He perdido todo, a mi marido que me odia, mi libertad y mi futuro. Todo por perseguir la satisfacción prohibida, por buscar un calor que mi propio hogar me negó.
Pensé que podía controlar el riesgo de la traición, pero no pude controlar el riesgo del asesinato. El precio de mi pecado real es la condena, la vergüenza pública y la deshonra de mi familia. No busco piedad. Solo espero que mi historia sirva como un espejo brutal para quienes contemplan el primer paso hacia lo prohibido. Porque esa primera pisada es la que te lleva al abismo, y ya no hay vuelta atrás.